en este caso tenemos la suerte de que quien nos va a hablar sobre las consecuencias sociales de la política económica tiene una gran carrera en los dos campos, en el campo político y en el campo académico. Rodolfo Terraño en el campo político ha tenido las tareas más altas en la República Argentina. Ha sido ministro del presidente Alfonsín, ministro de Obras Públicas, manejando más del 60% del presupuesto nacional y todas las empresas nacionales. Luego ha sido jefe de gabinete y ha pasado también por el Congreso como diputado y senador, es decir, que tiene una larga y exitosa carrera en la política. Y en el mundo académico pasa lo mismo, es un hombre que ha escrito libros de historia, es miembro de la Academia Nacional de Historia de la Argentina, viene a Estados Unidos para incorporarse a la Academia Americana de Artes y Ciencias, lo cual es un alto honor para todos, inclusive para los argentinos, que nos sentimos representados por eso. Pero además lo curioso es que él entra en la vida política con un libro muy exitoso, un libro académico, que era plantearse en 1980 aproximadamente cuál era la Argentina del siglo XXI. Ese libro llega a conocimiento del presidente Alfonsín y el presidente Alfonsín quiere conocerlo y lo designa ministro de Obras Públicas, que es, supongo, el inicio de la carrera del doctor Terraño. Tiene una larga experiencia también en el mundo académico, porque ha sido profesor y todavía tiene cátedras y maneja o pertenece a instituciones como la Universidad del Siglo XXI. Y además una larga trayectoria como periodista. Es decir, que si hay alguien que nos puede hablar de esta relación, de las consecuencias sociales de desde las diferentes políticas económicas, es el doctor Terraño, a quien agradezco que haya aceptado la invitación para estar con nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Cuando el presentador exagera, uno corre el riesgo de defraudar. Pero bueno, vamos a intentar no hacerlo. Antes de analizar las consecuencias sociales de las políticas económicas, a mí me interesa transmitir una idea, porque cada uno de nuestros países siente que sus procesos, las cosas que ocurren, el tipo de gobierno que tiene causas endógenas. Se analiza cuál ha sido la evolución política, la evolución histórica, la economía. Nos cuesta imaginar que lo que ocurre es que formamos parte de un área que tiene muchas condiciones o condicionantes comunes. Sin embargo, cuando repasamos la historia, vemos que en el momento que hubo gobiernos autocráticos, electos, que formalmente eran democráticos, aunque no lo eran en su accionar, bueno, hubo una simultaneidad, varios casos, Perón, Batista, Jiménez, Vargas, Ibáñez. Cuando hubo dictablandas, hubo Onganía, el proceso brasileño. Cuando hubo guerrillas en gran parte de la región, ¿no? Tupamaros y montoneros y Ejército de Liberación Nacional. Cuando hubo terrorismo de Estado, lo hubo también en distintos países, ¿no? Videla, Pinochet. Antes había habido democracias mediatizadas, con proscripción de partidos mayoritarios, y eso dio lugar a Frondizi, Prado, Belaunde. Y cuando hubo una restauración democrática después del terrorismo de Estado, también se dieron procesos parecidos en Argentina, Chile. De modo que tiene que haber algún común denominador. Por supuesto, en el numerador hay grandes diferencias, pero hay algo que debe ser común. Yo expongo una hipótesis, por supuesto, no es algo probado, y segundo, estas características comunes tienen que ser multicausadas, no puede haber causas únicas. Pero
es muy interesante ver cómo en la época de la colonia había un poder casi unipersonal en la cabeza de los virreyes. El imperio español, a diferencia de otros imperios que crearon estructuras administrativas importantes en las colonias, tuvo una actitud bastante unipersonal. Eso hizo que, por un lado, como había una dependencia respecto de la metrópoli y una cabeza localmente, se creó la idea de que primero los recursos provenían de alguna parte, en ese caso de España, más que de la actividad interna, y que quien representaba esa posibilidad de dar solución a los problemas era el virrey. Creo que hay una continuidad de esto en los caudillos y en el personalismo, en la idea de que es un individuo quien puede resolver los problemas y que tiene recursos ilimitados, o por lo menos mucho mayores que los que en algunos casos puede utilizar. La idea de que el gobernante, si quiere, puede, es una idea muy, muy fuerte. Y la idea de que la responsabilidad de lo que pasa no es tanto una responsabilidad colectiva, sino una responsabilidad de quien administra una riqueza que podría incrementarse y distribuirse mucho mejor. Eso ha dado lugar a instituciones débiles en la mayor parte de nuestros países, fácilmente alteradas durante mucho tiempo por los golpes de Estado que obedecían a esa idea. Hay que poner al frente a otra persona que, además superando todas las limitaciones y restricciones de un sistema institucional republicano, pueda utilizar todos los recursos para proveer las soluciones a los problemas. Y como consecuencia de todo esto, y a la vez causa de otros problemas, yo creo que en nuestras sociedades no hay una cultura capitalista. Siempre pongo este ejemplo, que lo puse también el otro día. La gente se indigna cuando las flores aumentan el Día de los Muertos y considera que se abusan los floristas o el pescado en Semana Santa, porque se abusan también. No es la idea de una ley elemental del capitalismo, que es la oferta y la demanda, es una idea muy ajena. Cuando aumenta la demanda y por lo tanto se elevan los precios, hay un abuso que tiene que ser controlado por el gobierno. La idea de que precio es costo más un margen razonable es una idea dominante en nuestras sociedades. Ese conjunto de cosas, a mí me parece, lleva a que haya un intervencionismo, una actitud que trata de amoldarse a esa cultura, a esas ideas. Entonces, si hay... Y esto significa que el gobierno pone la responsabilidad en otros sectores, lo cual le sirve para galvanizar el apoyo que tiene, porque, como decía Leibniz, las sectas se forman en función de aquello que niegan, no en función de aquello que afirman, ¿no? Y poner la responsabilidad de los problemas en sectores que everybody love to hate, da mucha fuerza a los gobiernos locales, ¿no? Sobre todo a los autocráticos. Entonces, el mal funcionamiento de la economía produce ciertos problemas. La inflación es resultado de la especulación, digamos, en el planteo oficial. Se le atribuye la inflación a la especulación. Si hay problemas de balanza comercial, se puede
atribuir esto a la oligarquía exportadora, ¿sí? Y la idea de que nada tiene que ver con nuestra estructura económica y con nuestra cultura se hace muy fuerte. También se hace muy fuerte entender, precisamente por esa idea de que quien gobierna maneja todas las variables, hace difícil entender por qué los factores externos son tan determinantes de crisis, y ocurre lo mismo que decíamos en materia política. Cuando hay crisis de la deuda, hay crisis en todos los países o en casi todos los países de América Latina. Cuando hay bonanza, lo hay en casi todos los países. Cuando hay crisis en todos los países, cuando hay inflación en todos nuestros países. Bueno, eso tiene que ver con que somos principalmente productores de materias primas y por mucho tiempo las materias primas iban en declive, mientras que los bienes industriales se multiplicaban y eran cada vez más inaccesibles. Y hay fenómenos que cuesta relacionar. Por ejemplo, un día se unen las empresas petroleras con los estados árabes y provocan una multiplicación del precio del petróleo que había estado estable durante años. Eso provoca un empacho de dólares en los países árabes que no tienen capacidad de absorción y los colocan en la banca internacional, que a la vez tiene que lograr préstamos, es decir, imponer préstamos para obtener los recursos que le permitan atender a los intereses de los países árabes, de los depositantes, y entonces se han dado casos en América Latina de hasta soborno a autoridades para que tomen préstamo. Había una necesidad de eso, y eso llevó los intereses muy altos y provocó una inflación mundial muy fuerte. La prime rate en este país llegó a 23%, y eso provocó inevitablemente una inflación muy grande, particularmente en países que tenían una balanza comercial muy débil, como los nuestros. Pero en cada país se interpretó que la inflación era debida al que el que gobierna y tiene todos los poderes había manejado mal las cosas y había llevado a la inflación. Hoy día, bueno, hemos tenido varios años de muy alto crecimiento en casi toda la región, hasta Haití, hasta el momento de terremoto tuvo un crecimiento en algunos años de 2%. Hay países como la República Dominicana o Uruguay que han crecido 11% en algunos años, la Argentina. Pero esto, si bien se dice y lo analizan y lo mencionan muchos economistas, no se liga exactamente. Así como la inflación no se ligaba a aquellas circunstancias de la guerra del petróleo, hoy no se liga, por lo menos en la cultura popular, la bonanza de estos últimos años derivada de los altos precios de la materia prima a la irrupción de China en el mercado mundial, que multiplicó la demanda global y sobre todo la demanda de materias primas y provocó un alza de los precios imprevista hasta pocos años antes. Y en ese contexto en el cual los gobiernos que podemos llamar populistas se caracterizan por atacar la inflación mediante control de precios, atacar los problemas de comercio exterior con control cambiario. Hay un recurso que utilizan los gobiernos no populistas también y que a mí me parece no está suficientemente estudiado en cuanto a los efectos políticos, económicos y sociales que produce, que es el control de la inflación a través de la política cambiaria. ¿Por qué? Naturalmente la inflación hay que controlarla con medios
fiscales y monetarios. Y esto, por un lado, requiere tiempo, no se controla inmediatamente una inflación reduciendo costos o manejando la cantidad de dinero del mercado o la tasa de interés. Esos son procesos relativamente largos y además implican necesariamente costos políticos, porque eso tiene un nombre muy irritante, que es ajuste, y además esa idea de que si el gobierno no debería ajustar, porque no necesita ajustar, y se lo hace es porque está administrando mal o porque está concentrando el ingreso. Entonces, la política cambiaria ofrece una solución mágica. Si se sobrevalúa la moneda, inmediatamente lo que ocurre, por un lado sí, afecta las exportaciones, pero en el mercado interno, y esa es otra de las características de nuestra economía, que es dar más importancia al consumo interno que a la exportación. En el orden interno lo que ocurre es que entra una competencia extranjera a precios inferiores por la propia sobrevaluación de la moneda local. Los productores locales se ven obligados a reducir beneficios o reducir costos para poder competir. Eso produce, por supuesto, una baja de los precios relativos en materia de productos de primera necesidad, baja la inflación de una manera rápida, aparentemente indolora, produce un éxito político muy atractivo, porque la solución mágica se atribuye, por supuesto, a la capacidad y la voluntad del gobierno, pero lesiona la capacidad de exportar, de la cual, aunque no se lo conciba así, depende el progreso de nuestros países precisamente por ser exportadores de materias primas, en momentos de revaluación de la materia prima. Y ese beneficio instantáneo de reducir la inflación por efecto del ingreso de importación va provocando quiebras en los sectores que no pueden reducir beneficio o costo, y va provocando desempleo. Para mantener esa situación, sobre todo en los países que han tomado tipo de cambio fijo o dolarización, es necesario mantener una relación divisas circulante, que es muy difícil mantener cuando hay una exportación afectada y una importación excesiva, y entonces se pasa al endeudamiento y llega el momento de la inviabilidad del pago de la deuda y se producen las crisis económicas. Por supuesto, las crisis económicas son parte del capitalismo y se producen más o menos cíclicamente, pero las características de nuestras crisis son diferentes, tienen otro origen, y este es un origen que a mí me parece muy importante, porque no solo tiene el efecto mágico en el momento de parar una inflación, lo cual puede hacer que de manera temporal sea útil, porque cuando hay una inflación muy alta hay necesidad de pararla, la continuidad de la inflación puede ser deletérea, y entonces si hay un recurso inmediato, además impide la inercia inflacionaria, pero después hay que cortarlo, y es difícil cortarlo porque da grandes beneficios políticos, no solo el beneficio de que nadie sabía cómo controlar la inflación y un gobierno tomó una medida y bajó la inflación inmediatamente, sino que eso
es muy atractivo para las clases medias urbanas que tienen mucha influencia en la formación de la opinión pública, entre otras cosas, porque los editores y los periodistas son parte de la clase media urbana. Y esa clase media que encuentra que veranear en las Seychelles puede ser más barato que veranear en su propio país, o puede ser accesible cuando antes no lo era, y cuando entran productos importados de gran calidad y de gran renombre internacional que pasan a ser accesibles, hay toda una sensación de prosperidad, de elevación del nivel de vida, del estatus, que sumada a la estabilidad le da a los gobiernos un poder importante, ¿no? La Argentina, no porque sea mi país, sino por las características tan agudas que ha tenido este proceso, me parece que es una suerte de laboratorio de este problema, porque el hecho de que la Argentina tuviera una hiperinflación y que en determinado momento se tomara prácticamente una caja de inversión que llamamos convertibilidad, porque no es solamente convertibilidad, es ese tipo de cambio fijo y convertir al peso en un voucher de $1, equivalente a $1, eso no solo produjo la estabilidad después de una hiperinflación, sino que produjo ese efecto de que el gobierno que administró eso llamaba el ingreso al primer mundo, y tenía todos esos elementos superficiales que parecían demostrar que estábamos en un nivel internacional. Y eso significó que un gobierno muy cuestionado, con muchos problemas internos, fuera reelecto a los 6 años y tuviera 10 años de un gobierno pacífico, con una excepción, que en los 2 últimos años los efectos negativos de esa política empezaron a producirse y hubo 2 años de recesión que después se continuarían con el próximo gobierno, 4 años de recesión, una crisis de deuda que ya llevaba naturalmente al default, y cuando todo eso estalló se produjo una crisis política mayúscula, una crisis social muy grave, hubo una devaluación impuesta por el mercado, es decir, impuesta por la realidad, que triplicó el valor del dólar. Era necesario morigerar el efecto que eso tenía sobre las deudas contraídas en dólares, y las acciones que se hicieron para esto produjeron una enorme crisis. Y sin embargo, en Argentina van a encontrar muy poca gente que atribuya la crisis al colapso de un sistema de tipo cambio fijo. Las interpretaciones retrospectivas son que hubo una crisis política por la renuncia del vicepresidente, incapacidad de parte del presidente, o de otro punto de vista, la interferencia del Fondo Monetario Internacional, pero no se liga a esto. Y como ha habido hay distintos ensayos de esta política, a mí me parece que es necesario estudiar más profundamente los efectos que puede tener el crawling peg, los efectos que puede tener el tipo de cambio fijo, los efectos que puede tener el dólar administrado de manera que su valor permita cierto control de la inflación, y crear, por supuesto, una cultura que prevenga la inflación, porque en las épocas de bonanza también hay dispendio. Otro aspecto de la relación gobiernos populistas-sociedad es que la pobreza se morigera a través de gasto público, asistencia social. Bueno, cuando se puede lograr una difusión social de un pensamiento más ortodoxo, y se entiende que la inflación hay que prevenirla, y que cuando se produce por causas
externas como la guerra del petróleo, hay que adoptar medidas fiscales y monetarias, de que la política cambiaria puede ser un recurso transitorio para frenar una inflación, pero que no puede permanecer porque eso conspira contra la producción, contra la exportación, en definitiva contra la evolución económica y lleva a crisis. Es algo que a mí me parece requiere un estudio que no existe, un estudio profundo sobre el efecto que ha tenido y que puede tener estas políticas en la evolución social de nuestros países, porque naturalmente cuando se produce el estallido se multiplica el desempleo, cae el salario real, hay un descrédito y una desvalorización de la política. Hoy día, como no hay fuerzas armadas suficientemente fuertes para eso, no hay una salida vía golpe de Estado, una presunta salida, porque eso también, como consecuencia de esa idea del excesivo poder y de la concentración de poder que permite resolver los problemas, ha hecho que en otros momentos haya dictaduras que, si bien fueron resultado de las armas, tuvieron apoyo social bastante amplio. Sin apoyo social ni siquiera un gobierno de fuerza puede mantenerse. Y mi propuesta, y creo que es algo en lo cual podríamos aportar algunas ideas, es analizar los efectos no solo de la política económica, que siempre tiene por supuesto efectos políticos y sociales, sino particularmente el efecto político, económico y social de la utilización del tipo de cambio como modo de controlar la inflación. Esa es la propuesta de hoy. Gracias. Muchas gracias. Pensando en lo que usted estaba diciendo, pareciera que el tema central es inflación, que es como un mal que nos carcome a todas las sociedades, especialmente a las latinoamericanas. Y yo creo que hay dos tipos de inflación: una que se produce cuando aumenta el consumo sin que aumente la producción, por un problema de bonanza o lo que fuese. Pero la otra, la preocupante, es la que obedece a actividades del Estado. Es decir, creo que lo más importante en materia de inflación es el gasto excesivo, y en consecuencia la emisión de moneda, que es lo que abarata el dinero. Y mientras usted hablaba, me hacía la siguiente pregunta, que me trataba de encontrar, a ver si había algún caso de inflación, no de la normal, de 1 o 2%, sino una inflación importante en gobiernos no populistas. Trataba de pensar si había habido algún ejemplo, porque creo que hay que vincular el tema de la inflación con los gobiernos populistas, es decir, con una actividad que trata de insuflar o de incorporar monetariamente un gasto excesivo por parte del Estado. Y no encontraba ningún ejemplo como para ver si había habido un caso de un gobierno no populista que haya generado inflación importante, ¿no? En primer lugar, mi tesis no es que los problemas se concentren en la inflación. Lo que yo estoy analizando es un aspecto particular. ¿Qué ocurre cuando, habiendo inflación, se adopta como método para controlarla la política cambiaria? Es un aspecto muy específico. Por supuesto, la inflación depende del gasto público, depende de la baja productividad, depende de la baja competitividad, hay del grado de industrialización o subindustrialización, de la falta de diversidad de la producción, de los monocultivos en algunos casos. Hay una infinidad de razones que, si uno quiere analizar la situación económica de nuestros países, debe, por supuesto, contemplar. Ahora, el excesivo gasto público, en efecto, está muy relacionado al populismo, por la idea de que la emisión, la creación de nuevos medios de pago permite, y el asistencialismo permite, reducir la pobreza, mantener a una población relativamente satisfecha, y eso dispara los gastos. Y lo que ocurre, me parece, aunque habría que analizar caso por caso y siempre una generalización implica riesgos, lo que me parece que ocurre es que esos gobiernos no populistas vienen después de gobiernos populistas, ¿sí? Tienen que hacerse cargo de situaciones
difíciles de manejar, precisamente porque se fueron creando condiciones para la inflación. Ahora, creo que si uno piensa en periodos, en gobiernos no populistas, siempre estamos expuestos a que se discuta si un gobierno fue populista o no. Me parece que hay casos bastante importantes. Creo que el de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Carlos Andrés Pérez es uno. Sin duda el gobierno de Alfonsín es otro. No se podía acusar a Alfonsín de ser, o al gobierno de Alfonsín de ser un gobierno populista, y sin embargo terminó en una crisis inflacionaria superior por efecto de las cosas que hemos analizado. Y entonces a mí lo que me preocupa es qué ocurre cuando un gobierno no populista recibe, por razones externas o internas, una inflación alta y tiene que afrontar la necesidad de resolver esa inflación, y entre las medidas posibles opta por la política cambiaria, y después los éxitos transitorios de esa política cambiaria y el apoyo social hace que se continúe hasta el momento de crisis. Es un aspecto muy, muy específico el que estoy tratando, pero a mí me parece que es importante. Yo creo que hay un ejemplo contrario que valdría la pena analizar, que es el gobierno de Rafael Correa, un gobierno populista, claramente populista, donde tiene un cepo, que es la dolarización, que le pone restricciones económicas a su gestión política, ¿no? Eloy. Doctor Terraño, yo quisiera continuar, digamos, con lo que usted acaba de señalar. Cuando, digamos, se fija el tipo de cambio, de esa manera se pretende luchar contra la inflación, como usted acaba de poner como ejemplo. Bueno, ahora, digamos, ¿qué pasa cuando se quiere romper ese esquema? Los dos ejemplos que uno le vienen a la mente inmediatamente, o menos a mí, el primero es Argentina en el año 2000-2001, que se encuentra ante esa crisis y explota. Termina con la salida del presidente de la Rúa y, como usted acaba de decir, con una crisis económica y social tremenda. Segundo ejemplo, usted también lo citó en parte, es Carlos Andrés Pérez en 1989, que llega al gobierno y se encuentra que la lucha antiinflacionaria fue con un tipo de cambio anclado y con un control, digamos, sobre el valor de las importaciones, y con un desestímulo, por supuesto, a todo el sector interno. Carlos Andrés Pérez intenta revertir eso, abriendo el tipo de cambio, y el primer año se encuentra con 80% de inflación, una crisis política severísima que termina en el 93 con su salida del gobierno. Entonces, la hipótesis que me pregunto es, en Venezuela, que estamos en un esquema de tratar de controlar la inflación con un tipo de cambio fijo, gobierne quien gobierne en el próximo periodo presidencial, va a tener que romper ese esquema, va a tener que cambiar. Ahora, ¿cómo hacerlo sin producir una explosión? Por supuesto, estos son problemas como muchos, en los cuales o políticas, en las cuales es muy fácil entrar y muy difícil salir. Eso es uno de los aspectos malignos que yo le encuentro a la adopción de esa política. Ahora, como usted dice, es imprescindible salir, y si no sale el gobierno, sale el mercado, que es lo que pasó efectivamente en Argentina. La devaluación ya descontrolada la hace el mercado. Primero, creo que hay que reaccionar a tiempo, y después que las medidas tienen que ser graduales. Y bueno, detesto señalar un caso personal, pero lo debo hacer como respuesta a la pregunta. En el año 1997 yo tuve 2 debates con el entonces ministro Cavallo sobre este punto, y advirtiendo que si no salíamos progresivamente y ordenadamente del tipo de cambio fijo, se iba a producir una crisis de la naturaleza, la que finalmente se produjo. Después, siendo presidente de la Unión Cívica Radical, propuse la salida de la convertibilidad con una reacción muy fuerte, hasta cierto punto explicable,
porque había sido el gobierno de Alfonsín el que había provocado o coincidido con la hiperinflación. Yo había sido miembro de ese gobierno, la gente asociaba con razón a la convertibilidad con la solución del problema inflacionario, y que un miembro del ex gobierno de Alfonsín planteara levantar la convertibilidad, bueno, generaba una gran desconfianza. La gente tenía derecho a decir, mira quién habla. Y en el año 1999, los dos precandidatos presidenciales por el radicalismo éramos el doctor de la Rúa y yo. Y yo planteé esto de salir ordenadamente, y el doctor de la Rúa planteó conmigo $1 peso, $1, y mi partido razonablemente se inclinó por apoyar la candidatura de la Rúa sobre la base de pensar que si el candidato era de la Rúa ganábamos, y si era yo perdíamos. Pero al momento de asumir el doctor de la Rúa, él me ofrece la jefatura de gabinete, y yo cometí el pecado de soberbia de creer que estando dentro yo iba a poder influir. En ese momento era muy difícil influir, porque el ministro de Defensa era economista, el ministro de Relaciones era economista, el ministro de Educación era economista, el jefe de la CIDE, que tenía mucha influencia sobre el presidente, era economista, hasta el ministro de Economía era economista. Y todos planteaban que había que continuar con el 1 a 1, y que como $1 peso valía $1, reducir costos en pesos significaba establecer una paridad aceptable. Y bueno, esto no era así, porque había una capacidad instalada ociosa. Si se devaluaba no se producía una inflación incontrolable. Pero lo que quiero decir es que en ese momento yo tengo un grupo económico, y el jefe de ese grupo económico, Daniel Montamat, hizo una proyección histórica, una proyección matemática, teniendo en cuenta cuál era la deuda y los vencimientos, cuáles eran las reservas, cuántos dólares genuinos se podía generar a través del comercio exterior en ese momento, cuál era la importación, y con todas esas variables llegó a la conclusión de que si no se salía a tiempo de esto, el esquema iba a estallar en marzo del 2012, estalló en diciembre del 2001. Y en ese momento el cálculo era que si pasábamos de 1 a 1,30, se resolvía el problema. Por supuesto, si el gobierno pasaba de 1 a 1,30 se iba a producir una crisis muy importante, porque la gente no podía saber que si no lo hacía después iba a ser de 1 a 3. Bueno, nosotros presentamos un plan de cómo se podía contener el daño, pero sabiendo que se iba a producir el daño, que en efecto el que sale de este esquema. Nosotros habíamos propuesto mantener la convertibilidad y modificar el tipo de cambio vinculándolo a una canasta de monedas de los países con los cuales comerciamos, en modo de mantener un equilibrio de la competitividad cambiaria. Por supuesto, la competitividad depende de la productividad, de la tecnología, etcétera, pero mantener por lo menos la productividad, la competitividad cambiaria, con un costo político que hubiese sido alto, pero creo yo se podía haber absorbido, que era y que no habría derivado en lo que pasó, porque por no hacer eso, a solamente 2 años de haber asumido el gobierno, se produjo esa crisis extraordinaria que terminó incluso con el propio gobierno. Entonces, sí, salir es difícil, sí, tiene costos políticos, hay que tratar de salir cuanto antes, hay que tener coraje político para salir sabiendo que se va a generar problemas, pero no hay que diferir esto, porque si no los problemas después van a ser casi insolubles. Carlos.
Solamente una acotación. Creo que estamos hablando de dos salidas. Una salida es de la inflación a través de un cepo cambiario y la otra es cómo se sale del cepo cambiario. Estamos hablando de dos salidas diferentes. Sí, sí. Carlos. Bueno, el tema de inflación, ustedes recordarán el proceso hiperinflacionario boliviano. Del 82 al 85 se produjo una inflación más grande que la que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En 17 meses el gobierno populista de Siles Suazo logró que los precios suban 625 veces, o sea, en 17 meses un pan que valía un boliviano valía 625 bolivianos y se cumplió la oferta de la izquierda de ese momento, porque nos convirtieron a todos los bolivianos en millonarios. El dinero se manejaba en sacos, pero no servía para nada. Y cuando usted dice cómo salir de una inflación si la política cambiaria es el mecanismo, la experiencia boliviana, que es una experiencia exitosa y que además ha servido de modelo para otros procesos, yo quiero decirle que la respuesta monetarista de la política cambiaria es uno de los elementos, pero no es la solución, porque precisamente en la generación del proceso inflacionario boliviano fueron paquetes de medidas económicas cambiarias las que aumentaban el proceso de inflación. El gobierno de Siles Suazo llegó inclusive a dictar un decreto supremo con el cual establecía el tipo de cambio para pagar las deudas a un cambio en ese momento de 145.90 bolivianos por dólar, cuando el dólar estaba en 2.000 bolivianos. Entonces la banca se resistió a cobrar esas deudas, el sector privado insistió en pagar y eso simplemente aumentó la inflación. El tema de cómo tratar la inflación es un tema político, primero, no es un tema económico, en mi criterio. Porque si bien la crisis económica genera la crisis política es la que tiene que resolver, la que tiene que ser resuelta para resolver el problema económico. Así lo hicimos en Bolivia, en el gobierno de Paz Estenssoro del año 85, donde en paralelo a una política cambiaria, que era una política cambiaria de apertura, de crear un bolsín que ponga a flotar el valor del dólar y que el valor del dólar lo determina el mercado, no el gobierno, de crear un mecanismo por el cual el precio de los combustibles tenga esa misma dinámica, situación que Evo Morales ha cortado el año 2005 y ahora está atrapado con un déficit de más de $1.000 millones, porque el precio de los carburantes en Bolivia, que son importados en su mayoría, porque Bolivia no tiene petróleo pesado, es hoy día un precio subvencionado, que no lo puede modificar. Cuando ha tratado de modificarlo casi lo derrocan. Entonces, el salir de un proceso hiperinflacionario tiene que ser enfocado, o de un proceso inflacionario, como una acción política que traiga consigo generación de empleo, inversión, generación de confianza, bajar lo más que pueda el déficit fiscal, que eso es lo que en general produce, y para eso tiene que ser menos estatista. Los gobiernos que van a procesos inflacionarios son gobiernos que se vuelven cada vez más estatistas. Va en ese camino Venezuela, va en ese camino Bolivia, va en ese camino la Argentina, que han vuelto a reestatizar un conjunto de mecanismos o de medios de producción, de servicios que tienen que estar en manos privadas y que ya estaban en manos privadas. El discurso antineoliberal, antiprivatización, lo que ha hecho es volver a concentrar en manos del Estado fuentes de ineficiencia y de corrupción, que son las empresas públicas, y volver a aumentar un déficit que los va a llevar a un proceso inflacionario. Si la situación política, si los aliados que van a quebrar como Venezuela o Cuba no debilitan y llevan a un nivel de impopularidad más bajo que el que hoy día todavía tiene el gobierno de Evo Morales, lo que va a derrocar a Evo Morales es la economía. Él va a un proceso hiperinflacionario de nuevo. El dato que falta es nomás cuándo se produce. Y eso depende de un pequeño detalle, que es el precio internacional de los minerales, que con el boom asiático tiene unos precios extraordinarios. Pero el día que eso sufra un tropiezo, el Tesoro General de Bolivia está en quiebra, hay de nuevo una marcha al proceso hiperinflacionario y eso no aguanta ningún gobierno.
Y de nuevo es la economía que va a generar un problema político y va a tener que ser la política que resuelva ese problema económico a través de un proceso de estabilización en el cual vamos a ver que esto no es un tema monetarista, es un tema de política económica en el que hay que reponer confianza, institucionalidad, inversión, privatización, será de otra manera, pero las fórmulas exitosas están ahí, nosotros ya hemos pasado por eso. Paz Estenssoro pudo estabilizar la economía boliviana, pudo llevar adelante un proceso de parar la hiperinflación y puso en marcha una nueva política que todavía dura pese a las deformaciones y golpes que le han dado. Un banco central independiente que no tenga la orden, que no reciba la orden del Poder Ejecutivo, que sea realmente independiente, que es lo que puede manejar países como México, como otros países que tienen estabilidad, cosa que no pasa en la Argentina, que no pasa en mi país. Y vamos a ver, y con esto termino, que las bases para generar un proceso inflacionario son bases de desinstitucionalización, de falta de respeto fundamentalmente a la división de poderes y una preponderancia populista o no, pero abusiva y autoritaria del Poder Ejecutivo. Bueno, creo que hemos dicho exactamente lo mismo los dos. No veo ninguna diferencia. No, ya lo sé, pero digo para marcar una coincidencia entre dos visiones distintas a partir de dos experiencias diferentes, como la de Bolivia y la Argentina. Por supuesto, pretender resolver el problema de la inflación con medidas monetaristas no solo es insuficiente, sino que es contraproducente, porque en definitiva la solución de fondo al problema de la inflación es la multiplicación de la oferta, ¿no? Porque es un problema de desbalance de una oferta que es insuficiente ante una demanda, y eso tiene que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con una política de crecimiento, no con una política de restricción. Entonces el monetarismo creo que tiene una visión muy estrecha. Lo que yo digo es que, y también lo dice usted, que elementos de política deflacionaria tienen que ser la reducción de costos, y los dos hemos dicho que el populismo lo que hace es incrementar los costos y afectar la productividad y la competitividad. Ahora, lo que sí quiero señalar con respecto a la política cambiaria es que, así como sobrevaluar la moneda es un recurso que se utiliza para controlar la inflación, el dólar barato también sirve para pagar deuda, es decir, pagar deuda externa con emisión. Por supuesto que eso es una espiral, va creando un problema mayor. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Bolivia? ¿Qué es lo que pasó en varios de nuestros países? Entonces, yo sí creo que, todo es una decisión política, porque también sobrevaluar la moneda para controlar la inflación es una decisión política, pero cuando la decisión política marcha en la dirección correcta, sin negar que puede haber muchos problemas políticos, la situación de fondo es la que cambia. Y bueno, quiero decirle que tuve una gran lucha, pero en la Argentina lideré en el sentido que fue el primero que lo propuso y lo llevó a la práctica, el proceso de privatización. Y con una concepción que en la Argentina se llama desarrollista, así que no, de ninguna manera creería yo que el monetarismo, y me parece que ha quedado claro, es una solución. Entonces me alegra que tengamos una coincidencia a partir de experiencias diferentes, pero con un punto en común. Doctor Terraño, mi nombre es Alfredo Nardi. Muy interesante su presentación y muy interesante la propuesta también. Ahora, de lo que yo recuerdo del proceso argentino, primero, lamentablemente siempre vamos a tener el primer puesto en términos inflacionarios. Si mal no recuerdo, extrapolada la inflación en aquel momento en que Menem toma el gobierno, era de 27.000%, o sea,
5.000% más de la República de Weimar, que era de 22.000. Eso es para comparar con los números del 600% que estaba hablando Carlos. No, la inflación llegó al casi el 6.500%, y en eso, aunque a los argentinos les gusta ganar en todo, eso no, bueno, pero eso lo han ganado, lo que estoy diciendo es que extrapoladamente estábamos en 27.000%. Era una situación. Yo en ese momento dejé el país para irme a Venezuela y me encontré con el Caracazo precisamente del otro lado. Pero en aquel momento existían cuando Menem toma el poder, existieron dos de los tres factores que para que la propuesta funcione, en mi opinión, debían existir. En primer lugar, es el consenso político. Todo el mundo sabe el consenso político con Menem, que a muchos totalmente sorprendió, porque en cambio de hacer la fiesta, lo que dijo es: mañana tenemos que empezar a trabajar. En segundo lugar, un excelente programa orquestado por Domingo Cavallo. Estoy hablando de la primera parte, ¿no es cierto? Lamentablemente después Menem quiso ser economista y Cavallo quiso ser político, y ahí las cosas automáticamente cambiaron. Pero originariamente estaba muy bien orquestado, porque me acuerdo que hubo que valorizar Fort Knox, el oro de Fort Knox, vender algunas embajadas como la que teníamos en Japón para obtener precisamente el segundo aspecto que para mí es muy importante para poder establecer una política cambiaria, que es el adecuado programa económico de partida que respete las relaciones económicas. En este caso, lo que hizo Cavallo es el M1 más el M2 tiene que ser igual a todas nuestras reservas. De ahí en más, tiene que haber un tercer aspecto, que es que la economía funcione. Eso es lo que no funciona. Y lamentablemente, el consenso político ayudó al endeudamiento interno y externo. Y entonces, eso permitió que no se emita sin el respaldo de la reserva. Pero cuando eso terminó cuando de todas maneras no funcionó, se siguió emitiendo, y entonces automáticamente, como en la Argentina no existe una diferencia entre la Casa de la Moneda, o mejor dicho, una diferencia de digamos, una unilateralidad de la Casa de la Moneda de no poder emitir, no tener que emitir, o no tener que hacer caso al Estado para poder emitir. Eso siempre fue utilizada por el gobierno en la Argentina. Inclusive sabemos perfectamente que el primer impuesto es el gobierno. El primer impuesto es la inflación. Precisamente cuando hay evasión fiscal, la mejor manera de recaudar impuestos para el gobierno es incrementando el M1 o incrementando el circulante. Yo creo que el problema precisamente es que si la Argentina hubiese seguido después de ese borrón y cuenta nueva de ese primer gobierno de Menem, y estoy hablando del primer gobierno de Menem, no el segundo término, y hubiesen planificado quizás dándole al campo, que el campo argentino tiene una excelente evaluación a nivel y siempre ha salvado o subsidiado la industria argentina, que lamentablemente nunca fue buena. Eso, sin lugar a dudas, hubiese permitido el crecimiento mediante una balanza comercial positiva, y evidentemente poder mantener ahora sí, en forma real, ese 1 a 1. Bueno, ante todo con relación a lo que decía sobre la Casa de la Moneda, y en coincidencia ahora se nos fue nuestro amigo boliviano, pero en aquel debate con Cavallo lo que yo proponía era un Bundesbank, es decir, un banco central realmente independiente. Bueno, en cuanto a la inflación, bueno, usted dice que siempre seremos los primeros. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de humildad y reconocer que hoy nos ha ganado Venezuela.
Así es mayor. Y sí, yo coincido en lo que usted dice, y también tengo que referir una historia personal. Yo tuve muchas resistencias y ataques dentro de mi partido porque inicialmente yo aprobé el 1 a 1. Me pareció que en el momento que salíamos de esa enorme inflación, ligar las reservas al circulante era el modo de salir, porque si las reservas disminuían había que retirar circulante, si las reservas aumentaban se podía emitir legítimamente. Entonces era una forma de salir. Lo que sí yo creo que después, para evitar esos costos políticos de la salida tardía, hay que reconocer que, digamos, la productividad nuestra no sigue los saltos de productividad de la productividad norteamericana, que los partners comerciales devalúan y alteran, como ocurrió con Brasil, y que entonces mantener un tipo de cambio fijo artificialmente, porque también coincido con lo que decía el señor respecto de la flotación libre, ¿no? Eso crea muchos problemas. Sin duda, un programa económico es exitoso cuando uno sabe a dónde va y de dónde va, hace todo el plan desde el inicio, no cuando empieza algo sin saber a dónde va a ir. Y creo que sí, la primera etapa Cavallo, y sin duda Cavallo es un hombre muy capaz, y sin duda la primera etapa la condujo muy bien, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. El hecho de que yo haya sido un opositor al gobierno de Menem no me impide reconocer eso, como tampoco me impide reconocer que gran parte del crecimiento económico de la Argentina en los últimos años, que por supuesto obedece al alza de las materias primas, tiene mucho que ver con el hecho de que en el segundo gobierno de Menem se autorizó la semilla transgénica, a partir de la cual, sumado a distintas técnicas como la siembra directa, etcétera, dieron al campo argentino una alta productividad, y es uno de los casos, uno de los ejemplos muy claros de lo que se puede producir cuando hay una asociación entre la producción y la tecnología, y una conducción como la que ha tenido el campo en estos últimos años. Así que sí, yo creo que es así, y que el problema no es tener paridad. Tener paridad es incluso un objetivo, siempre que esa paridad no sea artificial, siempre que resulte de un incremento de la productividad, de un incremento de la competitividad. E incluso también hay que reconocer que en un periodo inicial la sobrevaluación de la moneda crea una oportunidad de renovación y actualización de la producción, porque abarata la importación de bienes de capital y tecnología. Entonces, siempre es una cuestión de fine tuning, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que se adopte como una política de control inflacionario, una política cambiaria. La política cambiaria, por supuesto, tiene que existir. Y bueno, puede existir de distintas formas. La flotación también es una política cambiaria, porque hay que permitirla, hay que mantenerla. De modo que sí, me parece que ese es el camino. A veces hay esas cuestiones que yo no entiendo mucho, de esos fanatismos con recetas económicas. Entonces, hay gente que se define diciendo: yo soy keynesiano, yo soy monetarista. Y a mí me parece que eso es lo mismo que si un médico dijera: yo soy penicilinista, ¿no? Y doy penicilina para cualquier enfermedad. Porque en definitiva, si hay una retracción de la inversión, si hay un gran desempleo y no hay una respuesta de la actividad privada por distintas razones, crisis de Estados Unidos del 29, entonces el Estado tiene que intervenir y tiene que reactivar la economía. Ahora, si hay una inflación, tiene que restringir para
controlar esa inflación. Entonces, tomar medidas keynesianas o monetaristas depende de la situación. El remedio que uno aplica tiene que ver con la enfermedad, no es fanatizarse con un remedio. Y eso del fine tuning también cuesta mucho, ¿no? Hay posiciones muy rígidas, restricciones políticas para salir a tiempo de algunas medidas. Y sin duda, el fine tuning es muchas veces incompatible con esa necesidad de consenso social. Pero a veces se llega tarde. San Martín decía que nunca se puede manejar mejor un país que después de una gran crisis, porque ahí es cuando hay una... Claro, las expectativas se han disminuido mucho, hay una ansiedad, una angustia porque se resuelvan las cosas, y si se ve que se empieza a caminar, se logra el consenso. Lograr el consenso sin una crisis previa es mucho más difícil. Por suerte tenemos bastantes crisis para... Sí. Gracias. Estoy leyendo en este momento El precio de la desigualdad del profesor Stiglitz, que trata el tema del abismo exagerado que hay entre los súper ricos en este país y el 99%. Y él hace un análisis muy completo en este libro de cómo esa desigualdad que se siente en este país está creando una situación muy compleja para la economía y está repercutiendo sobre el campo político también. Sugiero que el que le interese el tema compre ese libro, porque todos los que estamos acá estamos en Estados Unidos y muchos hemos venido a educarnos en Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que ocurre allá abajo, en Latinoamérica, va por el camino académico de este país. Me ha llamado la atención en el libro una cita de Stiglitz, en el sentido de que en Latinoamérica existe el nivel de desigualdad más alto de todas las regiones. Entonces mi pregunta es, todas estas medidas que tomamos allá, ¿cómo impactan la desigualdad que todos sabemos que hay en nuestros países en Latinoamérica? La desigualdad es un problema de efectos no solo económicos, sino sociales muy graves. Y en efecto hay una gran disparidad, sea que la midamos por el coeficiente de Gini, sea que la midamos como lo hace Naciones Unidas a través de deciles o quintiles. Y en efecto, el problema es, empezando por Estados Unidos, es grave. Según el método de Naciones Unidas, que toma el decil más rico y el decil más pobre, la diferencia en Japón es de 4,5, la diferencia en Alemania es de 9 y la diferencia en Estados Unidos es de 16. En América Latina, que en efecto es una región con mayor desigualdad que África y que otras regiones del mundo, eso es bastante grave. Según el mismo informe de Naciones Unidas, por ejemplo, en la Argentina es de 38. Ahora, es muy difícil medir esto entre países porque son distintos sistemas de contabilidad, distintas formas que son todas esas cosas que a veces cuesta. Por ejemplo, hablando de tipo de cambio, hoy día el The Economist utiliza el método del Big Mac, y bueno, saber cuánto vale el Big Mac en un país o en otro, traducirlo,
sí, puede ser un indicador, pero es muy difícil hacer esas comparaciones. Sin embargo, nosotros tenemos un instituto de estadísticas, el INDEC, que está muy desacreditado por una manipulación de cifras, y aún, según ese organismo, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 27 puntos. Y eso tiene, como digo, consecuencias también extraeconómicas. Hay un estudio de Naciones Unidas y otros estudios coincidentes que buscan cuál es la máxima correlación que hay entre la delincuencia, la inseguridad y factores económicos o sociales. Y todos esos estudios coinciden en que la mayor correlación es entre delito y desigualdad, más que entre delito y pobreza, porque allí donde, para decirlo de una manera, la pobreza está bien distribuida, el nivel de delincuencia es menor. Entonces, eso efectivamente es un problema muy serio. Quienes se oponen a una redistribución del ingreso sostienen que una redistribución que violenta por lo pronto, o por lo menos desalienta la inversión, porque eso significa reducir la rentabilidad de los sectores con mayor capacidad de inversión, y que si se invierte después se produce un derrame. Toman algo parecido a lo que es la teoría de justicia social de Rawls, ¿no? La idea que una inversión o un crecimiento del sector más alto crea un crecimiento proporcional de los sectores más bajos, etc. Yo creo que esa es una concepción errada, y creo que la redistribución del ingreso no tiene que lograrse mediante medidas que desalienten la inversión, sino mediante medidas tributarias que vayan redistribuyendo paulatinamente el ingreso. Y vuelvo a dar un ejemplo de mi país porque es el que más conozco. En la Argentina, por ejemplo, si usted gana, si usted trabaja y gana, tiene que pagar impuestos al trabajo. Bueno, no tienen ese nombre, tienen otro, pero son contribuciones a la seguridad social, contribuciones a distintos organismos, y usted paga un impuesto de su salario que puede ser muy alto, pues, según, si son salarios altos puede llegar a un tercio, un poquito más de un tercio. Pero si usted hace trabajar el dinero en vez de trabajar usted, si hace especulación, por ejemplo, o no especulación, pero usted no paga nada, porque no hay impuestos a la transacción financiera. Ahora una provincia lo ha introducido, pero no hay tampoco impuesto a la herencia. Entonces, si uno gana el dinero con el sudor de su frente, paga impuestos. Si lo gana sin esfuerzo, no lo paga. Eso es nada más que un ejemplo de cómo se puede proveer una redistribución del ingreso que vaya achicando esa brecha sin desalentar la inversión. Pero sin duda ese es un problema muy, muy, muy grave en todo nuestro país. Sin embargo, sin embargo, en el caso de Chile, el Gini es muy alto. Y es uno de los países que mejor económicamente está dentro de la región. Es lo único que quería agregar. No tenía más pedido la palabra, yo quería hacer un par de comentarios y darle después la palabra al doctor Traño para que cierre. Yo tengo dos tipos de comentarios. El primero es que estábamos hablando de dos salidas distintas. Una es la salida de una hiperinflación, donde Cavallo aparentemente había encontrado un sistema que pareció muy provechoso en ese momento y donde Ecuador hoy lo tiene con la dolarización. Y otra es la salida de ese sistema, que es un sistema demasiado artificial y que es un cepo y en el cual no es fácil salir, como lo ha pasado en la Argentina con una gran crisis, donde puede pasar en Ecuador si Correa en algún momento intenta salir de la dolarización. Es decir, son dos salidas distintas. Y estas dos salidas presentan una dicotomía que yo no estoy convencido de que exista, que es entre economía y política. Inclusive Carlos, lamento que no esté para hacer el comentario, Carlos habló de salir con una salida política. Yo creo que es lo mismo. Cuando uno habla de economía es que le está cediendo el rol definitivo al mercado, y cuando uno habla de política le está cediendo el rol decisivo al Estado, no al mercado.
Y creo que aparte de estatización, a la cual hicieron mención los dos, hay también un problema enorme de subsidios. Un gobierno populista incrementa su déficit con enormes subsidios para que no suba el costo, en el caso del combustible, en el caso de Argentina, y eso es una distorsión enorme, de la cual también es muy difícil salir. Si hoy Cristina quisiera salir de los subsidios, tendría una crisis social muy importante. Y el segundo que quería hacer comentar es con el tema de la desigualdad. Yo creo que hacemos mal en poner el acento en la desigualdad y no en la pobreza. Primero porque uno puede combatir la pobreza. El sistema que hemos tenido de los últimos 200 años de instituciones ha terminado o ha llevado el nivel de pobreza a un nivel impensable hace 200 años. Hoy, aunque la cifra asombre, la pobreza en el mundo no supera el 15%. Es un elemento importante. Cuando uno mira la cantidad de pobres que hay en el mundo, no supera un 15%. Es decir, que en 200 años hemos conseguido reducir la pobreza. Y alguien, un noble seguramente en el 1700, vivía mucho peor que un hombre hoy llamado pobre. El otro problema es que uno puede tomar un nivel de desigualdad con el sistema Gini como el de Brasil, que es enorme, y uno puede tomar un sistema donde el nivel Gini es muy bajo, que es la India. Yo me pregunto dónde quisiera uno vivir, si en Brasil o en la India. Por eso digo, creo que el problema es mucho más el de pobreza que el de desigualdad. Es más, aunque la desigualdad fuera importante, nuestro tratamiento de la desigualdad sería distinto si no hubiera pobreza. Si una cosa es hablar de desigualdad cuando existen niveles de pobreza y otra cosa es hablar de desigualdad cuando la pobreza no existe y ha sido superada. Yo creo que el acento nuestro debería ser puesto en la pobreza y no en la desigualdad. Pero bueno, esos son los comentarios y por supuesto le doy al doctor Terraño. Bueno, tarde, ¿no? Está bien. Supera. No, está bien. ¿Tienes comentarios? Perdón el retraso, pero llegué tarde y creí que se iba a prolongar un poco más la conversación. Yo creo de que la clave del debate pasa por la dicotomía tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante o tipo de cambio libre. Y yo estoy convencido, no por estudio académico, sino por experiencia personal y por haber leído como un autodidacta este tipo de situaciones, de que la convertibilidad o el librecambismo se ha tomado históricamente en nuestros países como una determinación o predeterminación de un modelo económico. Y yo creo que la convertibilidad, por ejemplo, es un instrumento de la economía para conjurar una situación de crisis hiperinflacionaria, como ocurrió en Argentina y como bien lo instrumentó el doctor Tabarro en su momento. Pero no es un plan económico. El error fue asumir a la convertibilidad como un plan económico. De la misma manera como la convertibilidad encubierta que existe en este momento en Argentina está siendo asumida como un modelo cuando en definitiva es una forma de tapar deficiencias en las decisiones económicas de la parte política. Yo creo, y por formación y por creencia, de que el camino es la libre flotación cambiaria. Y coincido en este aspecto con el doctor Terraño en el sentido de que yo no creo en la libre flotación cambiaria estrictamente llevada adelante por parte del mercado, sino con el contralor, digamos, o el contralor, bien digo, del Banco Central frente a determinados movimientos especulativos que son, sin duda, carácter del proceso capitalista. Creo además de que el capitalismo ha sido el gran protagonista del siglo pasado y de este siglo. Creo que el socialismo ha muerto. Y lo que tenemos que analizar a partir de este momento o de esta etapa de la vida de la humanidad es el protagonismo está en el desarrollo económico. Y a partir del desarrollo económico buscar alternativas de redistribución de la riqueza a partir de un perfeccionamiento del capitalismo y no a través de procedimientos anacrónicos como algunos países de nuestra área y en otras partes están llevando adelante. Consecuentemente, creo de que para salir de una situación hiperinflacionaria es fundamental
un proceso como el de la convertibilidad, a pesar de que las convertibilidades históricamente han fracasado siempre cuando se instituyeron como plan económico. Fracasó la convertibilidad de Peel de 1848, la de Francia e Inglaterra de 1880, la de Argentina de 1930, o sea que siempre fracasó la convertibilidad como plan, pero no como instrumento para conjurar una situación de crisis hiperinflacionaria. Esto es todo. Bueno, yo no lo podría haber dicho mejor. Estoy 100% de acuerdo. Bien. Bueno, es cierto, ¿no? Política y economía no son dos cosas distintas en definitiva. Me hace acordar lo que decía Keynes, que cuando alguien dice que una cosa es cierta en teoría, pero falsa en la práctica, lo que está diciendo es que es falsa en teoría. Si no se puede, si no se concilia la idea de que en definitiva no hay economía libre de decisiones y no hay decisión que no tenga consecuencia económica, es muy difícil de distinguir entre una cosa y la otra. Los subsidios, por cierto, son un factor de distorsión. Cuando uno distorsiona precios relativos, después es muy difícil corregir eso, ¿no? El caso de la Argentina, pero no solamente el caso de la Argentina, presenta esa dificultad. Es otra de las cosas en las cuales es fácil entrar y muy difícil salir, porque si hoy día se retiran los subsidios, pues se incendia el país, y si no se retiran, se incendia el fisco. Es una situación muy difícil, es una tentación de los gobiernos de abaratar el precio de los servicios. Hemos llegado en nuestro caso a extremos increíbles, porque además ni siquiera son selectivos los subsidios. Entonces, a mí me da vergüenza lo que yo pago por electricidad o gas en la Argentina, por los servicios en una zona que no se caracteriza por la pobreza. Bueno, esas distorsiones son extraordinarias, incluso dentro del propio país. El transporte en el interior llegó a costar más que la capital. La persona que no tiene gas de red, sino que depende de las bombonas o las garrafas o como se llame, pagan 5 veces más el gas que lo que se paga en un lugar opulento a través de la red. Bueno, distorsiones enormes, pero si se llega a sincerar esos precios, bueno, es una explosión, de modo que hay que hacerlo progresivamente y aún progresivamente, porque hay precios que había que corregir aumentando 300%. Entonces uno no hace eso, sino que lo hace a través de descuentos de incrementos de 30%, pero para la gente 30%, porque no sabe cuánto habría que actualizar el precio. Bueno, 30% también es un escándalo. Entonces es muy difícil ir efectivamente resolviendo estas cosas. Ahora, en cuanto a la desigualdad, bueno, también es tan difícil hablar de política separada de economía como es difícil hablar de pobreza separada de la desigualdad, ¿no? Porque, digamos, esa desigualdad se da generalmente cuando hay pobreza muy fuerte y cuando hay concentración de otro lado, y es una manera de medir esto. Pero lo que yo entiendo es que lo que dice Guillermo es cuál es el porcentaje de pobreza en un país, porque la desigualdad simplemente da la relación entre los que menos ganan y los que más ganan, pero no muestra cuál es la proporción, porque los que menos ganan puede ser 10% de la sociedad o puede ser 50% de la sociedad. Entonces, creo que, y por supuesto que atacar la pobreza es una manera de reducir la brecha entre ricos y pobres. Pero esos dos problemas hay que considerarlos, y en efecto lo que decía sobre la India tiene cierta afinidad con lo que yo decía hablando de la inseguridad o el delito, que allí donde la pobreza está bien distribuida, por decirlo de alguna manera, hay una situación diferente. Ahora,
Una cosa son las correlaciones y otra las relaciones causales, ¿no? Por supuesto, cuando decimos algo lo decimos estadísticamente, no quiere decir que haya una relación causal. Si en un país hay un Gini mayor que el otro, ese país tiene que tener más desigualdad que el otro, o más problemas económicos que el otro. Sin embargo, es un factor que tiene que tenerse en cuenta. En el caso de Chile, muy bien, tiene mayor desigualdad y eso, digamos, no ha sido un freno económico. Bueno, hay que ver en su evolución, porque Chile, que es un país del cual hay una sobrevaluación del juicio, porque se presenta como si fuera Corea del Sur o uno de los tigres asiáticos que salta de una condición de pobreza a ser un país de exportación de valor agregado y tecnología, etcétera. Chile, en definitiva, sigue un ritmo económico muy vinculado al precio del cobre, de una producción que está estatizada y que también tiene el beneficio de una revalorización de las materias primas. Pero, insisto, puede ser que un país tenga mayor desigualdad que otro y sin embargo crezca a un ritmo mayor que otro en un periodo, en un tiempo. Entonces hay una correlación que hay que verla estadísticamente tomando el conjunto de los países, no países individuales, y la desigualdad también en muchos aspectos es una bomba de tiempo, que no estalla hoy pero puede estallar mañana. Pero a mí lo que me satisface de esta conversación es que encuentro que hay una coincidencia básica en problemas en los cuales a veces es difícil encontrar acuerdo entre los economistas, o porque no entienden que economía y política no son dos cosas distintas y que no se puede actuar en el vacío, o porque se enamoran de ciertas políticas que son transitorias y resuelven un problema pero que no constituyen una política económica, y que no, o porque no tienen visión de largo plazo y no comprenden que cuando uno fija objetivos a 10 o 15 años, no es que pone un timer y tiene que esperar que suene dentro de 15 o 20 años, sino que el objetivo de largo plazo que uno se pone condiciona las políticas de corto plazo y las beneficia. Entonces yo veo que a veces me decepciona ver las actitudes de economistas profesionales de nuestra región, bien formados, con másters o PhD en universidades importantes, que después se ven encerrados en ciertos esquemas, son esos fanatismos que yo decía, keynesianismo, monetarismo, la idea de que la política lo único que hace es perjudicar a la economía, como si pudiera operarse en el vacío. Entonces me alegra ver que un tema como que es árido sin duda, y que no genera muchas coincidencias, bueno, puede ser objetivo de un cuasi consenso, y tal vez esto ocurra porque hay problemas donde no descubrimos consensos porque no los ponemos sobre la mesa, Y bueno, creo que esto para mí por lo menos es muy alentador y espero que haya sido también útil para ustedes. Yo quería desearle mucho éxito en su incorporación, y cuando se incorpore que piense que estamos juntos a ustedes felicitándolo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.